Bueno, seguimos adelante, es momento de hablar un poco de literatura, porque ayer se presentó en Calima, boliche que está allí en Jackson y Durazno, una novela que se llama Relato Impar. Es escrita por un autor uruguayo, pero que hace años vive en España. Estoy hablando de Manuel García Rey, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar por acá, Manuel. Gracias a ti. ¿Cuántos años llevas en España? Desde el 81. Efectivamente. ¿Y el tuyo fue un exilio motivado por temas políticos, o porque época de la tablita y es un exilio económico, o por ganas de conocer el mundo? Yo creo que se juntan todos esos elementos, sí. Puede ser que algo de eso, digo en realidad porque al leer la novela es una novela que tiene una estructura muy interesante porque viene y va en el tiempo, viene y va entre los personajes, pero hay muchas referencias a la historia uruguaya y a una serie de cuestiones que podrían vincularse a estos temas de los que hablamos recién, ¿no? ¿Se traslada eso un poco a la literatura, a la vida de uno así, ese tipo de decisiones pesadas? Sí, yo creo que es inevitable. Hay biografías de Cervantes basadas digamos, en las obras de Cervantes, aprovechando el hecho de que Cervantes tiene muy poco, hay muy poco material sobre la propia vida del autor. Con eso te digo que efectivamente se puede buscar, siempre hay elementos. El autor normalmente toma ejemplos de cualquier parte y lógicamente sus experiencias, su vida en particular le da muchos ejemplos, le sirve digamos, de elemento de trabajo comúnmente. Ahí sucede, o me dio la impresión leyendo el libro además que rescatás muchas cosas que no te interesa mucho maquillarlas en exceso, sino que se note, pero también con en algunos casos hasta con un toquecito de humor o no. Por ejemplo, hay unas fuerzas malvadas que son las fuerzas en conjunto, en este caso en lugar de las fuerzas conjuntas, pero también en algunos de los nombres de los personajes se nota la uruguayés, si se quiere. Hay uno de los personajes que es Novopren, hay otro que es Espinillar. ¿Son formas de ir sacándose las ganas de ponerle referencias, eso? Sí, yo creo que la novela es un juego. Quizá haya que partir de ese punto. Un juego en el que aparecen muchísimos elementos de diferentes niveles. Uno de los niveles tiene que ver con la cita, la referencia al mundo de los hechos reales de la cultura nacional de esos, quizá de los años 70 fundamentalmente. Pero si te pones a pensar, verás que hay una atemporalidad que lleva a los personajes desde 1800, desde la Revolución Oriental hasta nuestros días. Sí, desde la época de los cielitos de Bartolomé Hidalgo, que aparece citado con otro apellido, un Bartolomé, hasta el día de hoy. Sí, porque aparece el lenguaje gauchesco. En realidad en ese juego, digamos, entran también una serie de elementos que son muy de literatos, vamos a llamarla así, en un mal sentido, que no quita que le quiten partido, que los entiendan y le gusten a la gente, al lector normal, ¿verdad? Pero sí que se trata de un juego que tiene mucho que ver, que es muy literario, que tiene mucho que ver con digamos, el deslizarse entre distintos subgéneros. Por ejemplo, aparece el género, comienza la obra con un tono de novela policial, pero luego se va a convertir en una novela rosa, luego será una novela de ciencia ficción. Hay aparecen los versos gauchescos que decías, aparece en otra parte, digamos, tratada como que fuera una escena teatral. ¿No? Son pasajes por distintos estados. Son esos juegos que yo utilizo, creo que también para generar humor, para hacer que las situaciones no sean tensas, porque en realidad las referencias a las que aludo son referencias muy gruesas, muy duras, me decía ayer un colega, un profesor de historia, que me presentó en el Calima, justamente que era una época que él como profesor de historia no estaba en condiciones de enseñar porque todavía le dolía, le parecían esos años muy duros y muy vacíos en contenidos, en contenidos positivos. Y mi manera de tratarlos ha sido justamente el humor. Yo me siento incapaz de intentar una novela histórica, es decir, porque no es esto una novela histórica de ninguna manera. Hablemos un poco de la novela en realidad porque no hemos planteado de qué va. Estamos ubicados en la novela, en realidad transcurre en una isla
Dentro de esa isla hay un grupo de personas que piensa llevar adelante una revolución, encabezada por un personaje que es el maestro, a quien todos se refieren como el maestro, y tiene su grupo de ayudantes. Pero el maestro, en realidad, además de intentar llevar adelante su proyecto revolucionario contra unos malvados personajes que no aparecen, salvo como las fuerzas en conjunto, viene y va en el tiempo, se encuentra con él mismo en su pasado. Son formas de cuestionarse también, ¿no? Sí, efectivamente, también hay un problema planteado allí, que es un problema de identidad, que sí, ese es un tema que me toca de cerca porque lo trato tanto en la lírica como en la narrativa. Ya lo trato en mi primera novela, que es Perseguido como Orestes, y aquí se traslada pues a una forma casi teatral, ¿no?, de encontrarse consigo mismo, es decir, algo así como dividirse, mirarse en un espejo. Pero el espejo no es el espejo normal, porque la novela es una novela fantástica, hay un túnel del tiempo que abre, digamos, un mundo de posibilidades, pero ese mundo, quizás sean mundos de posibilidades que son lo que se suelen llamar mundos paralelos, y él entra en un determinado momento en una época en que tiene 10 años menos, y entonces se ve a sí mismo como un arrogante, desagradable, tiene muchas cosas para maleducado. cuestionar a su yo 10 años más joven. Efectivamente. Luego ese túnel lo llevará a otro momento en el que él tiene 40 años más y descubre que se ve en dos posiciones distintas. Una es el propio tirano, el que gobierna la isla, y luego el otro es un individuo también octogenario, pero que está así como perdido, no se sabe si está preso, qué es lo que le ocurre. Lo cierto es que él tiene un principio, un elemento que lo distingue, que es el orgullo de sentirse, digamos, con los valores que tenía, los valores, podríamos decir, sociales, no se ha que tenía traicionado. cuando era joven. No se ha traicionado a sí mismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? No ha cambiado aquella... digamos, aquella fuerza, aquella iniciativa por la cosa social que tenía cuando era, bueno, en los primeros años, cuando se educó. Dentro de las muchas referencias que hay a la historia, si hablamos desde la época de la Revolución Oriental, digamos, de los cielitos de Bartolomé Hidalgo, que acá aparecen, bueno, como cielitos del maestro y su gente, pero también hay referencias, por ejemplo, que el maestro está cruzando desde algún lugar hacia la isla y va cruzando con un grupo de gente, pero después se juntan y son 33 los que van a llevar adelante la revolución y demás. ¿Cuándo te interesaba? Hay uno que aparece, eran 32. Eran 32, pero aparece un último momento y da el número mágico, ¿no? ¿Tenías intenciones de cuestionar la historia? ¿Era una forma de acercarte también a la historia escrita o cosas así? ¿O era parte también del mismo juego y simplemente te interesaba como algo divertido? Yo me acuerdo, hay un poeta español que no me parece, no aprecio demasiado, pero hay algunos versos de él que me interesaron mucho, y él paronomásticamente estableció historia, escoria. Y a mí me resultó sugerente esa definición, que al final de cuentas es como una definición, porque había allí hay un enfrentamiento de dos conceptos a través de ese parecido que hay en las palabras. Y creo que eso de alguna manera también generó, porque creo que lo cité eso en la novela, si no estoy confundido, y da un poco la idea justamente de que la historia pues, puede ser mal contada, de que la historia puede estar llena de basura, de escoria, ¿no? de cosa que no sirve, y al mismo tiempo también eso se puede amplificar y llevar a otros, por otros caminos, mostrando que la historia puede variar mucho, es decir, puede estar inventada en ciertos aspectos, ¿no? ¿Por qué 33? Podríamos referirnos al fenómeno numérico, y veríamos que nos encontraríamos con muchas... el 7, por ejemplo, es un número que aparece muchísimo, ¿no? 7 puertas, 7 Troyas, hay 7... Es decir, en la literatura infantil está llena de este tipo de referencias. Tiene la de adultos, el de Rioplatense, por ejemplo, un libro de Dalmiro Sáenz, creo que se llama 70 veces 7. Son referencias que... creo que eso explica un poco ese 32 más 1, ¿no? Es decir, no estoy dudando de los 33 orientales, simplemente digo por qué 33 y por qué se les conoce con eso. Bueno, es un nombre como cualquier otro,
y sin más trascendencia que lo que hicieron, vamos a decirlo así. Cuando uno se enfrenta a un libro y después va a intentar contarlo y hablar con el autor y demás, generalmente caemos o caigo en una cosa muy esquemática, que es tratar de ver en qué casillero uno puede poner la historia, ¿no? Como forma de tratar de acercar más. Para mí me resulta muy difícil de encasillar este libro, en realidad. Te lo decía antes de la nota. Si lo tuviera que encasillar en algún lado, es un libro que hay que prestar atención para leerlo y poder seguirlo, porque el juego literario te lleva a prestar atención a esas idas y venidas en el tiempo, un personaje que se habla a sí mismo con dos voces, por ejemplo con la voz de los 30 años y la de los 40, o la de los 40 y los 80 cuando se va encontrando y demás. Pero en base a eso me puse a pensar, pues bueno, a veces uno puede tratar de encasillar al autor en base a lo que lee, y me generó la curiosidad de saber cuáles son las influencias que te llevan a escribir una novela con esta estructura, cuáles son las cosas que Manuel García Rey lee. ¿Qué lees? Leo autores, generalmente autores del siglo XX, casi todos están muertos, yo creo. Aquello de leer con los ojos a los muertos, que decía Quevedo, algo parecido, no lo estoy diciendo bien. Por ejemplo, me sigo gustando muchísimo de Borges. Borges es un autor que tengo muy a menudo, lo tengo repartido por casa, lo leo así a ratos, leo un prólogo, creo que de los prólogos, como hablaba con una amiga intelectual de mucho valor, los prólogos de Borges pueden dar para un curso si uno los lee con atención. Claro, es lógico, igual, digo, Borges es un tipo perfeccionista y un tipo que le gustaba mucho jugar con la estructura narrativa. Y con lo que la gente cree falsamente, por ejemplo, ¿no? Porque ahí hay juegos respecto a las frases hechas, respecto a las ideas preconcebidas, pero para completar, porque estaría mal citar nada más que a Borges, porque Borges me influye, podemos decir, en un punto, pero hay muchísimos puntos más. Me interesa mucho, por ejemplo, Cortázar, sigo leyéndolo. Sí, leo también... Otro maestro de las estructuras, ¿no? Sí, y del manejo de la palabra. Para mí, el manejo de la palabra es fundamental, tanto en la lírica como en la prosa. Es decir, hay unos ritmos que yo exijo que tenga, que yo necesito que tenga la creación para que funcione. El autor, yo concretamente, puedo detenerme delante de un adjetivo y estarme un buen rato, levantarme, bajar, ir a la cocina, darle vueltas a las caballeras, preparar. Tomo mate en España, acá no, es una cosa, no sé por qué, aquí tomo mucho café. Pero bueno, me preparo un mate o qué sé yo, y hasta que de una manera o de otra consigo pasar por encima de él, bien porque lo cambio, bien porque, en fin, creo que hay unos ritmos, que los textos vienen con ritmos, vienen con una consistencia, ¿verdad? Y creo que eso lo conocí fundamentalmente en Cortázar. Muy bien, Manuel, se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo la visita, sé que estás volviendo dentro de poco para España, pero en otras oportunidades será bueno tenerte por aquí de visita. Para la gente que le guste la literatura, Rímense, lo editó Estuarios, la novela se llama Relato Impar, bueno, ya le iba a mostrar, pero en realidad ya le hemos estado viendo junto con libros anteriores tuyos que editó la gente de Linardi y Rizzo. Muchas gracias por la visita. Pues gracias a ti.